9 de la mañana con 1 minuto, y nosotros les decíamos ayer, le hemos dicho todos los días que nosotros estamos extremadamente preocupados por lo que está pasando, por supuesto, en nuestra convención constitucional, y digo nuestra porque de ahí va a salir la constitución que, de ser aprobada, ¿no es cierto?, va a regir por los próximos 40 años. Y hoy queremos seguir entendiendo lo que ahí ocurre y queremos conversar con un convencional, Bernardo de la Maza, que hizo un posteo muy importante hace algunas semanas y sobre el cual yo anoté varios puntos acá. ¿Cómo está, Bernardo? ¿Qué tal? Me cuesta tratarlo de usted porque con Bernardo trabajamos juntos. Bernardo, ¿qué tal? Un gusto. Encantado, Mirna, de estar contigo de nuevo, saludarte en medio de esta locura en que estamos allá dentro de la convención. Saludar a Ángeles, también a Mauricio. Sí, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Sí, pues Bernardo, a ver, yo quisiera partir entonces con este posteo, porque el posteo fue hace 3 semanas, por cierto, que han pasado muchas cosas, pero quiero quedarme, es que por lo mismo, quiero quedarme con algunas de las cosas que usted plantea en este posteo. Me siento incapaz de comprender bien lo que ocurre dentro de la propia convención, no puedo ver con claridad lo que está ocurriendo. Invito a mis compañeros a recapacitar, a atreverse a abandonar un camino que podía llevarnos a destruir el lindo país que tenemos y no caer en una peligrosa y difusa euforia refundacional. 3 semanas después, Bernardo, ¿usted mantiene esto? Casi todo, en realidad la verdad que todo. Lo que pasa es que igual las cosas están ocurriendo de manera tan acelerada dentro de la convención que uno lo que piensa o lo que se siente hace 3 semanas puede variar mucho, pero en la esencia estoy preocupado, muy preocupado. Alguien habló de que había una crisis, el otro le decía que es absoluto, que eso era una mentira. Bueno, llamémosle crisis, llamémoslo como sea. Estamos en medio de una locura, trabajando hasta 12 horas diarias o más, incluso sábados. Los domingos también trabajamos porque tenemos que revisar las normas que vamos a aprobar o rechazar. Y eso implica un estudio muy intenso, porque ya ahora los primeros meses fueron para escribir el reglamento, y si salía una cosa vuelta no era tan fundamental. Pero ahora, si uno está aprobando, por ejemplo, algo que implica que va a ser aprobado el aborto en todos los meses de gestación, o muchas otras cosas, o la restitución de tierra a los pueblos indígenas, o si hay presidente de la República con vicepresidenta o no, o va se hace un triunvirato ahí con un tercer personaje cuyo nombre todavía no ha sido específicamente señalado. Son cosas, materias tremendamente importantes. Entonces no es llegar y votar, uno tiene que prepararse mucho. Claro, Bernardo, estamos viviendo allá adentro. Veamos el video. Es que la idea es que vamos revisando parte del video para que comentemos sobre los puntos. ¿Le parece? Con mucho gusto, Mirna. Vamos con eso. Durante muchos años trabajé como periodista analizando lo que ocurría en otros países, algunos de ellos muy lejanos. En general creo que mis análisis fueron acertados, pero ahora me siento incapaz de comprender bien lo que está ocurriendo dentro de nuestra propia convención. Quizás es cierto aquello de que los árboles no dejan ver el bosque. Estoy en medio de todo, sesionando muchas horas al día desde hace ya muchos meses, con acceso a toda la información que ustedes se puedan imaginar, conversando con constituyentes de los más variados sectores y regiones del país. Y sin embargo, no puedo ver con claridad lo que nos está ocurriendo. En este posteo, lo mantengo absolutamente. Sí, Bernardo, estamos de acuerdo con ese punto. Absolutamente. Pero para ir punto a punto, porque usted lo que usted hace básicamente en este posteo es hablar sobre el Estado regional, ¿no es cierto? Usted habla de la Asamblea Legislativa, usted dice que cada región tendría casi una suerte de Cámara de Diputados. Y eso a usted le parece extremadamente preocupante porque pone ejemplos de otros países como España y tal. Pero yo revisando acá lo aprobado hasta ahora por el Pleno, que es lo que los periodistas tenemos que hacer, ver qué aprobó el Pleno, qué está escrito hoy día, para qué, para ser puesto ante la ciudadanía. No veo en ninguna parte que estemos hablando de algo descabellado o peligroso. Lo he conversado con abogados constitucionalistas de las diversas tendencias, porque finalmente todo deriva a lo mismo. Esto se está discutiendo, esto tiene que ser plasmado en una ley, la Constitución finalmente es la que va a aclarar cada detalle. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente: ¿dónde está, diría usted, el peligro de lo aprobado hasta ahora? No de lo que se discute en comisiones, por cierto que hay muchas cosas, sin duda nos han dicho, descabelladas. Me ha disparatado.
Pero el presidente ha dicho no le tengamos miedo a la discusión, entonces le pregunto, de aquí, de lo aprobado, Estado regional, etcétera, Asamblea Regional, ¿dónde está lo peligroso? De lo aprobado hasta ahora, yo no veo cosas muy tremendas, la verdad. Excepto, por ejemplo, algunas cosas muy puntuales, como por ejemplo, es que además a uno se le va enredando un poco, porque hay cosas que son aprobadas de frentón, o sea, que pasan a ser ley, como el tema, estoy muy contento que se haya aprobado el tema de la lucha contra la corrupción, pero voy a lo tuyo, Mirna. Claro. La verdad es que se haya aprobado por el Pleno cosas realmente relevantes y preocupantes, si es que hay alguna, es mínima. O sea, no es mínima, pero ya te voy a decir cuál es, por ejemplo. Pero han sido muchas rechazadas. Lo preocupante es que pasen al Pleno con grandes mayorías. Fueron discutidas durante 3-4 meses por ejemplo, el tema del sistema de gobierno, todo lo que estábamos viendo de la Comisión 1, que es tan importante, el sistema de gobierno, Congreso Nacional, el sistema de votación, etc. Lo discutieron, ahí están los mejores, muchos de los mejores abogados que hay en la Convención, y tipos muy importantes que tienen mucha influencia. Discutieron durante 3-4 meses y al final presentaron algo que no lo entiende nadie, ni ellos mismos, y están de acuerdo que en realidad no se pudieron poner de acuerdo. Yo creo que hay mucha política, hay mucha ideología dentro, y me duele, porque yo como soy apolítico y soy independiente, me duele que después de 3 meses de muy intensas reuniones, a veces de todo el día, durante toda la semana, no lleguen a acuerdo. Me parece muy penoso, y además seguimos sin saber exactamente a dónde vamos a llegar en este tema. Vamos a tener un presidente de la República con una vicepresidenta, o una vicepresidenta con un vicepresidente, parece que sí. Vamos a tener un tercer personaje, que es un primer ministro o jefe de gabinete, todavía no se sabe lo que va a estar encargado fundamentalmente de los contactos con las regiones. No se sabe, no está claro qué vamos a tener, porque como fue rechazado, aquí puede aparecer cualquier cosa, y no se sabe el nombre de este personaje. Pero de lo aprobado entonces, Bernardo, solo para saber el punto, de lo aprobado entonces, sí, hasta ahora no hay nada peligroso, solo eso nomás, porque para poder seguir avanzando en lo que se viene. Por ejemplo, lo que pasa es que hay algunos puntos que a uno en la locura de las votaciones se le pasan, ¿eh? Pero sí te voy a decir un punto que a mí me preocupa, que es que se haya aprobado que la mujer puede abortar en cualquier momento de su periodo de gestación, o sea, una semana antes del parto, digamos, casi con 9 meses. A mí eso me parece una locura. No, o sea, ya tenemos una ley de aborto, fue aprobada, y hay condiciones, todos sabemos las condiciones en las que miles de mujeres tienen que dar a luz. Quiero recalcar además otro asunto, Mirna, y a todos ustedes, que es importante que está ocurriendo adentro, que yo encuentro que hay mucho odio, mucho revanchismo. Respecto a esto mismo, por ejemplo, no deja de haber discursos reiterados diciendo, claro, porque hay unas que se van a abortar a Miami o lo hacen en estupendas clínicas, mientras otras tienen que hacerla en sus casas o con una matrona por ahí y con riesgo de la vida. Entonces ese es un tema que se repite mucho, pero yo estoy hablando, a mí lo que me preocupa es que se apruebe partos o abortos, mejor dicho, claramente abortos de 7, 8, 9 meses. A mí eso me parece claramente una locura, reconociendo que la condición en que muchas mujeres dan a luz en Chile es inaceptable, que tiene que haber una ley y que tiene que haber una atención pública para que mujeres no vayan a dar a luz con cualquier matrona por ahí que les mete algo y pueden perder la vida. De hecho, mueren muchas. Sí, pues. Creo que esto es inadmisible, desde luego. Esto otro, tú me dices, si hay algo preocupante, por lo menos esto. A mí me preocupa muchísimo. Bernardo, ¿cómo está? Los saluda Mauricio Jürgensen. Gusto de que nos podamos convocar y conocer un poco también lo que pasa adentro. A mí me queda la sensación entonces, por lo que usted nos cuenta, de que le preocupa ciertos debates, ciertos tonos, ciertos emplazamientos, ¿no? Pero no lo medular. Igual eso también puede ser importante, obviamente, algo que a usted le llama la atención. Son 2 preguntas. Primero, ¿usted imaginaba algo distinto al postularse a la convención? ¿Imaginaba algo distinto al estar siendo parte de esta discusión? Y segundo, ¿qué le parece en ese entendido la posibilidad que se discute en estos días de una tercera vía, de que se modifique la papeleta y que eventualmente, más allá de apruebo o rechazo, también se abra una tercera opción, la tercera vía, digamos, ¿no? Que indique esto de rechazar, pero abriendo un escenario distinto, ¿no? Ahí está, tenemos una declaración ahí del presidente.
del vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, solo para complementar, que dice, sobre esta opción de la tercera vía, dice: en esta recta final no es conducente pensar, innovar o modificar esta papeleta. Que lo dijo ayer acá en Lo dijo Tu con Día. nosotros, exactamente. Sí. ¿Qué dice sobre eso? Yo estoy de acuerdo con Gaspar. Yo creo que no es el momento de estar cambiando las reglas del juego, porque estamos muy encima. Si esto lo hubiéramos conversado hace 2 meses, a lo mejor, pero a esta altura, y además no es nada, no es un juego, ¿no? O sea, no es llegar y cambiar cualquier cosa. Estamos hablando de una tercera vía, o sea, una alternativa completamente distinta a la actual. No me parece. Y además creo que nosotros tenemos un deber, el deber de sacar una propuesta de nueva constitución de aquí al 4 de julio. Así estamos mandatados, para eso nos pagan, para eso perdimos tiempo durante casi 6 meses, y por lo tanto ahora tenemos que ponernos las pilas. Si tenemos que trabajar todos los días de la semana, 12, 14 horas diarias, pues hagámoslo. Y dejemos de lado, hay muchas ambiciones descontroladas. Pero, Bernardo, yo creo que hay cierta prepotencia de algunas personas dentro que dicen que sí, su verdad es la verdad, y por lo tanto yo creo que tenemos que actuar con usar la razón, pero abrirnos realmente a escuchar a otras personas, y creo que esa no es la vía. Ahora, la primera pregunta, Mauricio, perdona, no te la entendí. Si yo me imaginaba que iba a haber alguna violencia dentro, algo así, me dijiste. No, la pregunta es, y de hecho quería insistir en aquello, si imaginaba algo distinto, porque uno entiende que en un debate sobre algo que es inédito, una experiencia que nunca vivimos, no teníamos ningún antecedente previo, podían pasar muchas cosas, el debate muy elevado, pero también cosas disparatadas como las que hemos visto, y han sido varias, estoy de acuerdo con usted, pero finalmente, un poco lo que le preguntaba a la Mirna, lo medular parece estar dentro del marco de la, comillas, sensatez, ¿no? Si es que aquello fuera un atributo. Entonces, mi pregunta es, de verdad, cuando usted se postula, ¿pensaba que esto iba a ser muy distinto? Porque a mí me queda la sensación de que a usted le preocupa más el tono del debate que lo medular. No, las dos cosas. Ya. Las dos cosas muchísimo. Es decir, finalmente el tono del debate da lo mismo si lo medular estamos bien, ¿no? Claro. La verdad es que yo no me imaginaba algo así, y creo que nadie se imaginaba algo así. Esta ha sido una convención, perdonen un segundito. No hay ningún problema. Estamos hablando acá con el convencional Bernardo de la Esta ha Maza, sido una hombre, convención. Conoce tanto los medios que conoce bien los tiempos también de la conversación, así que Bernardo, retomemos. Cierto que sí. Esta ha sido una convención completamente nueva, paritaria, con una enorme participación de los pueblos indígenas como nunca se había visto en Chile, donde llega gente tan variada como por ejemplo, una chica que decía: yo nací en una ruca de tierra en el altiplano y tenía que caminar horas para llegar a mi escuelita. Otra chica que es Cahuáscar, que es Margarita Vargas, a quien yo la admiro y la quiero muchísimo, que se demora 2 días en llegar a Santiago porque de Puerto Dente tiene que irse navegando hasta Punta Arenas y esperar el avión y partir acá. Son travesías larguísimas. Claro. Entonces estar con toda esta gente es maravilloso. Ha sido una experiencia realmente fantástica. Qué bueno, ya. Pero yo no me esperaba que iba a haber tanta ideología y tanto. Ya. Lo que ocurre ahí es que primero somos 154, muy distintos los unos de los otros. Entonces 154 personalidades que, aunque estén en grupo, cada uno piensa finalmente distinto. Claro. Y eso es muy llamativo. A diferencia de los políticos, en general se van arreglando y terminan opinando más o menos igual. Esto hay mucha gente independiente que lo expresa. Es muy interesante lo que se veía allá adentro, gente con chamantos, con joyas que uno no había visto habitualmente, hablando lenguas que uno no había escuchado, o que yo, en el caso mío, yo había escuchado el mapudungún desde chico, pero es muy llamativo, muy interesante. Pero a mí lo que me llama la atención, primero, esto es un panorama nuevo, ¿no? Que yo no me imaginaba que iba a ser tal cual se lo estoy señalando. Claro. Gente de distintas edades, con distintos niveles de educación, hay doctores en economía, ¿Perdón? No, lo escuchamos. Totalmente. Lo seguimos escuchando. Ya. Lo que sí me ha sorprendido muchísimo, para mal, ¿ya? es que yo no me lo imaginaba que aquí iba a haber muchos de estos 154, demasiados, que vienen un poco a hacer campaña, a cumplir con su electorado. Entonces se mandan unos discursos ideológicos y que no han parado. La convención sigue avanzando y tenemos tipos que hablan con la voz en alto y están hablando entre compañeros, pero en realidad le están hablando a la galería.
con discursos políticos, muchos de ellos con mucho resentimiento, que uno dice, pero qué odio hay en Chile, qué resentimiento, que gente que realmente se tenía guardado durante décadas, y algunos hablan hasta del pasado, porque claro, hay chicos a los que, por ejemplo, les torturaron a sus padres, entonces salen esos odios muy justificados por lo demás, resentimientos profundos, y todo esto sale y vuelve a salir y vuelve a salir, y al momento de las votaciones también se nota, al momento de estar en las comisiones también aparece esto. Y a mí me da pena y lo lamento que sea así, porque finalmente el resultado no ha sido bueno. Hasta ahora no ha sido bueno. Y estamos a pocas semanas de terminar con la reacción, con la aprobación de las normas, después del paso por comisiones y el regreso a su comisión para finalmente, porque lo que no ha aprobado, las normas de la comisión que pasan al pleno son rechazadas y tienen una cierta mayoría, van a volver otra vez al pleno, las vamos a votar de nuevo y ahí se acabó. Se va al tema armonización, pero ya no se pueden votar más y se pueden cambiar. Entonces, estamos muy sobre el tiempo. Para esto quedan exactamente 5 semanas. Claro, estamos encima. Claro. Bernardo, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle precisamente por los plazos. Hola. Porque ayer hablábamos con Gaspar Domínguez, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, y él insiste en que los plazos están acordados y están bien. De hecho, decía... que se le cayeron los papeles a mi compañero, hay que transparentar, se le cayeron los papeles y te cruzaste en la pantalla, pero con todo. A lo Pindi, totalmente a lo Mira, Pindi. te presento, es Robles en mi cámara. Le llaman Mauricio Pindi Jürgensen. No ha cambiado la tele. No ha cambiado. Así son las cosas, Bernardo. Bernardo, ¿puedo contar una incidencia? Perdón. Cuando se acuerda, Bernardo, que estaba usted al aire y se le metió una mosca en la boca, lo vio todo Chile. Solo para poner un paréntesis. Me pasaron muchas cosas. ¿Sí o no? Bueno, yo con 35 años que estuve en pantalla me pasaron muchas cosas. Una de ellas, estando en 24 horas, transmitiendo con Cecilia Serrano, mi queridísima amiga, que está en momentos tan complicados. Yo vi una mosca que venía, grande. La vi, estaba hablando, pero no pensé nunca que iba a aterrizar directamente en mi boca. Me transmitía, por supuesto. Pero no se permitía aletear, porque yo aleteo. Cuando hay una mosca yo empiezo así y me importa nada, porque es como... Antes no se permitía. Yo nunca pensé que esa mosca maldita se me iba a tirar justo en la boca. Pues las moscas pasan, ¿no? No sé. Y así fue, pues. No, a mí me pasaron muchas cosas, es una locura. Lo que no me ocurrió nunca, por suerte, es que por el micrófono abierto yo dijera brutalidades, porque uno cuando está ahí adentro dice muchas cosas. No, preguntémosle a los muchas políticos. horas con el micrófono abierto o al lado del micrófono, y gracias a Dios de muchas cosas, bueno, excepto una brutalidad que dije, pero no estaba al aire. Una vez que dije este 60 minutos noticiario más mentiroso de la televisión chilena, y está el jefe de prensa o el área de comunicaciones del gobierno de la dictadura arriba, así que obviamente me echaron de canal al otro día, pero bueno. Bueno, pero eso fue una prueba de micrófono, pero al aire no, nunca me pasó. Bueno, menos mal. Bueno, retomamos la conversación, Bernardo, después de este paréntesis, pero qué rico es poder conversar de otras cosas también, ¿no? Y recordar anécdotas, historias, que es parte de la vida. Bernardo, yo le estaba preguntando por los plazos, porque ayer conversábamos con Gaspar Domínguez precisamente, y él nos decía, los plazos están bien, estamos justos, es decir, no estamos ni atrasados, tampoco estamos adelantados, no es que nos sobre el tiempo, pero estaba siempre considerado que cada una de las normas se rechazaran y se volvieran a revisar. Dicho eso, ¿usted cree que efectivamente se va a cumplir con estos plazos? Y se lo pregunto, porque una vez que salgan, que se aprueben o se rechacen definitivamente, va a volver probablemente lo que se criticaba al origen, ¿no? Que las minorías dentro de este pleno no van a ser escuchadas, por eso se lo pregunto. Yo creo que estamos justos. O sea, si trabajamos muy intensamente, muchas horas diarias y todos los días, podemos llegar. Y sobre todo, si es que hay un afán realmente de llegar a acuerdo y dejar que algunas ideas que uno defiende a morir no salgan nomás en la nueva Constitución, porque en la medida que se siga discutiendo, cualquier plazo no va a dar, o sea, podríamos dar un año. Si no estamos en el afán de llegar a acuerdos con quienes piensen distinto, podríamos estar 2 años discutiendo, y yo pienso A, tú piensas B, tú piensas C, y nadie cambia. Entonces yo creo que si las personas realmente se ponen en un afán, los convencionales, realmente
de llegar a acuerdos, así no les gusten mucho, pero todos tenemos que transar. Yo creo que podemos llegar, pero trabajando mucho. O sea, en ese sentido yo estoy de acuerdo con Gaspar Domínguez. Y la tercera vía, cualquiera que sea, no me gusta nada en este momento, ni tampoco pedir alargar los plazos, porque la enmienda constitucional que se hizo para crear la comisión es muy clara. Estableció los plazos muy claros y las reglas muy claras y tenemos que cumplirlas. Claro. Bernardo. No podemos empezar ahora a pedir 2 meses más, 3 meses más. Más encima cuando no hemos trabajado todo este pedido desde que empezamos el 4 de julio con la seriedad que yo hubiera querido. Dedicarnos realmente a trabajar en esto y nos hemos destinado muchas horas a estar en la actualidad contingente. Y yo creo que nuestra obligación, y lo dije en el Pleno varias veces, nuestra obligación es trabajar para el futuro, para proponer una carta magna, una nueva constitución que nos refleje ojalá 50 o 100 años más. No para analizar lo que pasó hoy en la Plaza de Italia, el aguiñado, o como quieran llamarla, Bernardo, o lo que pasó. Dígame. Sí, es que quería preguntar y hacer mención en el punto, ¿no? Una de las críticas originales fue que las minorías no estaban siendo representadas en esta Carta Magna. Se lo pregunto porque siempre se dijo, los 2/3 permiten finalmente que se apruebe con mayoría y que eso garantizaba de que se tenía que llegar a consenso y acuerdo. ¿Usted cree que una vez que se tenga que votar para aprobar o rechazar las normas en la sala, en el Pleno, van a estar representadas estas minorías de las que tanto se habló y que tanto alarde hicieron de que no eran escuchadas? Las minorías están representadas, están ahí presentes. Y cada voto vale una brutalidad, porque como no hay grandes conglomerados políticos, como no hay nadie que tenga una mayoría, entonces pesamos las minorías. Yo que soy independiente tengo mi peso. Hay votaciones que se deciden por un voto, eventualmente podría ser el mío. En otro caso fue el de Luciano Silva, por ejemplo, un pastor de Chihuayante, que por su voto cambió todo. La minoría está representada, sin duda. Ahora yo adoro los 2/3. Los defendí siempre y me parece fantástico porque estamos votando una constitución, no es algo poco serio y por lo tanto es fantástico que tengamos que llegar a tener 2/3, o sea, el 66,6% de los votos. ¿Qué significa? Para que alguna gente dice, ¿qué es esto, los 2/3? Que de 3 personas, de 3 constituyentes, 2 estén de acuerdo. Bernardo, queremos... ¿Cómo no vamos a llegar a eso? Sí, Bernardo, queremos también aprovechar su condición de periodista, un hombre sumamente informado, y queremos hablar, por supuesto, de la instalación del nuevo gobierno. Aquí está, en otro punto, Mauricio. Que me va a hablar de Ucrania. También vamos a hablar de Ucrania. También tenemos una sorpresa, de hecho, preparada, pero Mauricio Jürgensen está ahí para entrar en el tema. Vamos aquí a picotear bien. ¿Qué está pasando con la instalación del nuevo gobierno, Mauricio? Ya, no, Bernardo, le vamos a sacar el jugo, así que vaya preparándose. Pero entremos de lleno en el tema de la instalación del gobierno de Gabriel Boric. Lo invito aquí a la pantalla que tenemos en el matinal para poder conversar sobre estos primeros 10 días que han tenido controversia, han habido también primeras decisiones. ¿Cómo lo evalúa usted como un concepto general? Vamos a ir revisando momentos para que vayamos entrando en detalle. Pero una primera impresión respecto de los primeros días de la administración de Gabriel Boric. ¿Cómo lo ha percibido usted? Bueno, yo creo que se nota que es un nuevo gobierno, que es gente que no tenía experiencia, lo cual es obvio. Y estamos viviendo eso, la instalación de un gobierno con mucha gente inexperta, y cuando sale alguien experto como el presidente del Banco Central, marca la diferencia enormemente. En general, creo que ha habido errores como el viaje de la ministra del Interior a la Araucanía, que, en fin, ha habido muchos errores. Ni hablar de los traspiés del presidente cuando va a acciones, a las escuelas militares o cualquier acto militar, que no sabe si saludar con la mano, cosa que no se hace jamás. Eso lo hacen los gringos, pero no se hace jamás en Chile. El que saluda al militar con una gorra, en fin. O los traspiés porque no toman el ritmo de la marcha porque no tiene experiencia. Yo, en general, lo veo bien. Por supuesto hay cosas que hubiera querido que fueran distintas, pero en general lo veo bien. Yeah. Creo que yo tengo la esperanza de que, sobre todo le tengo esperanza a, ¿cómo se llama el presidente del Banco Central? Martel, ¿no? Mario Marcel. Sí, le tengo mucha esperanza a él, y creo que le tengo esperanza al presidente Boric, porque veo que es una persona muy bien intencionada,
que está dispuesto a cambiar su modo de pensar sin problema en la manera que esté convencido. Y de hecho el Boris 1 del Boris 2 es muy distinto. Ya. Y ahora lo tenemos en un montón de decisiones que marcan un cambio muy positivo. Yo creo que el Boris 1 del cambio revolucionario tipo Partido Comunista habría sido muy malo. Y lo que estamos viendo más bien es un acercamiento al centro hacia los partidos, que es Partido Socialista, PPD, el día de mañana Democracia Cristiana, se centra radicales, que yo creo convergencia, en fin, que son, yo creo que es muy bueno, son cambios profundos que el país necesita y que la Constitución necesita, y ojalá lo logremos también, pero en la medida de lo razonable, como dice él, que es una expresión que a mí me llena de gusto escucharla, pero esto cuesta mucho dinero. Primero tenemos que crecer económicamente, porque si queremos hacer todo lo que podemos, no tenemos dinero. Y por lo tanto, si queremos mejorar las pensiones, la salud, la educación, las carreteras, etcétera, tenemos que tener más dinero, el país tiene que producir. Bernardo. Y por lo tanto lo tenemos que espantar a los inversionistas. Clave, si no llegan los inversionistas el país no crece. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que estamos bien. Perdón que tengo una llamada telefónica que tengo que descartar. No, está bien. Yo creo que estamos bien. Bernardo, aprovechando la llamada telefónica, es que tenemos una sorpresa para usted, pues. A ver. Se la queremos mostrar. ¿Se acuerda de este libro? ¿Se acuerda, no? Ahí está. Claro, pues. Ahí está. Aquí Y mire que está jovencito. Ay, no quiero decir que está viejo, nada que ver. Igual que hoy, pues. Lindo. Bernardo, si no nos separan tantos años, pero cuando yo era una niña, lo veía haciendo comentarios internacionales, pues. Si no nos separan tantos años, Bernardo, pero queremos aprovechar esa experiencia. ¿Cuántos años, no es cierto? Ahí lo tenemos. Mira, haciendo. con Enano Holguín. No, pues ahí está hablando Holguín. Con Enano Holguín. Pero detrás. Pero estoy yo porque estamos hablando del lanzamiento de una nave espacial, me parece. Exactamente, pero Oye, Bernardo. mira, lindo yo, ¿ah? Muy hermoso, regio. A ver, escuchemos. Películas, o mejor dicho, fotografías que, pensemos, fueron captadas a una distancia de 700 millones de kilómetros, algo que nuestra limitada mente humana difícilmente puede captar. Creo que es oportuno en estos momentos señalar que este ha sido para etapa, la ciencia porque Bernardo, uno de los y días durante muchos más años. ¿Se escuchaban las máquinas de Sí, escribir? las máquinas. Ahí también le Bernardo. pero el teléfono antiguo. Eran unas máquinas de escribir que eran así con unas letras enormes, con páginas amarillas, no existía el teleprompter, pues. Bernardo, una pregunta. A ver, primero, ¿para dónde va el mundo con esta invasión, con esta guerra? Yo he visto unas imágenes, bueno, hay muchas imágenes que por cierto no se pueden ver, no se pueden reproducir, quiero decir. Lo que ha pasado en Mariupol, en Ucrania, es crímenes de lesa humanidad. Queremos sumar a esta conversación también a Libardo Buitrago, que nos ha traído todas las noticias más directas y más inmediatas de la guerra. Pero Bernardo, lo primero, ¿qué va a pasar aquí? ¿Hay un reordenamiento mundial a partir de esta ofensiva que no esperábamos probablemente de manera tan terrible por parte de Vladimir Putin? Sí, yo creo lo primero que quiero decir es que este es un horror. A mí me tiene muy mal. Es inimaginable. A quienes no vivimos la Primera y Segunda Guerra no habíamos visto nunca una brutalidad de este calibre. Ya está significando sin duda un cambio mundial, pero propiamente un reordenamiento. Yo creo que eso va a depender mucho de si Rusia gana o no la guerra. Pero claro, hay un cambio fundamental. Desde luego, la OTAN se reforzó, la OTAN que se está disolviendo, que muchos países no querían aportar dinero. Recuérdense usted, ahora retomó fuerza toda la Unión Europea. Europa se reunió, Occidente, digamos, entiéndase, la Unión Europea más Estados Unidos se convirtieron en una fuerza enorme. Todos están aportando mucho más dinero, porcentaje de su Producto Interno Bruto al armamentismo, a la defensa, y tenemos la posibilidad además de que Finlandia y Suecia se unan también a la OTAN, de manera que sin duda que el mundo es distinto. Y muy interesante lo que ha ocurrido con China, porque si China se hubiera unido a Rusia en este ataque, ahí sí que tendríamos un cambio radical, ¿eh? Pero al haber China dejado solo a Rusia, yo creo que este cambio hay que esperar un poquito para ver qué pasa. Si la Unión Soviética entra efectivamente a Ucrania, gana la guerra, bueno, estamos a puertas de que siga, ¿no? Indudablemente
puede seguir hacia Checoslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, en fin, los ex países bálticos, y eventualmente pasar a una guerra mundial. Bernardo. Ese es un peligro cierto, pero por lo pronto creo que tenemos un horror de un tipo que algunos dicen que es psicópata, probablemente porque no le importa el sufrimiento, todo lo que ha hecho. Es un horror lo que está haciendo. Terrible. Y ataca escuelas, ataca supermercados, ataca un hogar de ancianos. No le importa nada a la gente que está muriendo. Es realmente un espanto, y se supone que son soviéticos ellos, o sea, rusos, según él. Dígame, señor. Eduardo Buitrago te saluda, qué gusto volver a estar contigo. Tanto tiempo y tantas batallas. ¿Qué tal, Bernardo? Estamos entrando en la parte más aguda y más compleja de esta invasión de Rusia a Ucrania, en donde si uno hace una proyección de lo que puede ocurrir, es probable que Rusia pueda ganar, pero va a perder ganando. Y eso es lo más complejo. Va a haber un nuevo cuadro político. La información del momento habla de que las negociaciones están entrampadas, no se avanza hacia ningún lugar. Y a uno le surge lo siguiente. Este cuadro, este paisaje político, este paisaje de destrucción que sale de Ucrania, ¿por qué el multilateralismo, que es un pilar del derecho internacional, en tu opinión, por qué no funciona? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los organismos internacionales que salven? ¿Dónde están los derechos humanos? Pilar fundamental, porque de 44 millones de ucranianos, ya 15 están perdiendo su hogar y una devastación en la ciudad. Bernardo, ¿qué pasa con más que el poder político, qué pasa con el habitante de Ucrania? ¿Qué mundo saldrá de esto? Bueno, yo creo, lo primero que quiero decir es que yo creo que ya perdió esta guerra. Pasó a ser un país escoria, despreciado por todos. Ya la Rusia, de algún cierto prestigio, por cualquier sea los motivos, ya no existe. Ser ruso hoy es lo peor. Andar por el mundo siendo ruso es tremendo. El pueblo ruso va a vivir ahora, ya empezó a vivir, pero va a vivir unas penurias económicas tremendas, con inflación, con falta de productos, etcétera. Si ya estaban atrasados, porque uno cree que Rusia es un tremendo país, no, es país avanzado en lo militar, pero tremendamente atrasado en todos los sentidos. La esperanza de vida en Rusia es mucho más baja que la nuestra y que cualquier país desarrollado. En fin, de manera que yo creo que Rusia ya perdió. Y además no demos por ganada esta guerra. Los ucranianos todavía no logran entrar a Kiev, a Mariupol, tampoco, creo que Kharkov todavía no lo toman. Han avanzado, pero están empantanados ahora, no logran avanzar y les están matando oficiales de alto rango y un montón de generales que han sido matados, que han perdido la vida, rusos, y los ucranianos están dando una batalla enorme con mucho apoyo de armamento occidental, principalmente Estados Unidos, de última generación. O sea, ellos están atacando con estas últimas armas, pero están siendo rechazados también con armas de gran calidad, antitanque y antiaviones, sobre todo antitanque. Entonces, la situación de los rusos es muy compleja, están empantanados en una guerra que la tenían fácil para una semana, llevan, no sé, 3 semanas, y ahí están, no pueden avanzar y no veo que vayan a avanzar fácilmente. Y luego viene el periodo tremendo ese que pasaron los napoleónicos y las fuerzas nazis, en que esas tierras, ricas tierras agrícolas de Ucrania se llenan de lodo y menos pueden avanzar los tanques, los camiones y las tropas. De manera que veamos primero ahora, volviendo a la parte inicial de tu pregunta, ¿qué pasa con la Naciones Unidas? Yo creo que la Naciones Unidas debería cambiar. La Naciones Unidas es un organismo tremendamente antidemocrático que está fallando desde siempre, porque el Consejo de Seguridad, que es el rector, los países fijos que siempre permanecen en el Consejo de Seguridad tan importante, no están ahí Alemania, no está Francia, no está India, no está Brasil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Están los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero eso ocurrió hace ya 70 años. Entonces, y además tienen poder de veto, es lo menos democrático que hay. No, todos los países del... No, Bernardo, es que es básicamente entendiendo, claro, que ahí hay varios temas de los cuales podríamos seguir conversando, ¿no? Sí. Pero Bernardo, se nos acaba el tiempo y queremos darle las gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado una luz también desde lo que a usted le toca, ¿no? Respecto a lo que está viviendo la convención y también compartir su experiencia en cuanto a análisis internacional. Muchísimas gracias. La próxima vez lo invitamos al estudio, pues.
Chao, Bernardo, gracias. Les mando un abrazo a todos, cuídense. Muchas gracias, Bernardo. Chao, chao. Mina, te quiero mucho. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hagamos una actualización de cómo está el escenario.